Este silencio elocuente, ¿se escucha bien? Este silencio elocuente nos invita a darnos las buenas tardes después de estos ratos también de compartir el almuerzo, de estar juntos. Y bueno, es bueno saber que aún nos queda un rato largo por compartir. Tenemos otra mesa por delante y vamos a finalizar con música que le gustaba mucho a Marcelo y que generosamente Lourdes, que está en México y no pudo venir, nos acercaba como un regalo, ¿no? Como una manera de compartir la jornada. Bueno, creo que podemos seguir agradeciéndonos, pensaba, juntos, lo que venimos haciendo entre todos. Desde el pensar este encuentro, y encontrarnos con los amigos que nos acercaban sus deseos de compartirlo y lo que estamos haciendo juntos desde ayer. Como decía Marcelo, amigos de diferentes tribus, es una palabra que a todos nos resuena, pasando fronteras, como decía Gerardo ayer. Bueno, la mesa de hoy, de ahora, que en esto de ir pensando los nombres estuvimos muy acompañados también, y muchas personas participaron para tratar de nombrar las diferentes maneras en las que Marcelo está con nosotros desde su vida, en este momento, como decía María hoy, en el que estamos acompañándonos en este proceso, ¿no? El arte del acto, vivir y transmitir, prácticas en la comunidad. De alguna manera, quienes estamos aquí hemos compartido, como muchos otros que están por Zoom o están acá, muchos encuentros y muchas formas de reflexión y de acción eh, a través de las prácticas. Y bueno, el intento es compartir hoy esas marcas, esas huellas que deja, que están vivas y que nos comprometen, nos conmueven especialmente y nos comprometen, ¿no? Hemos hablado en pasillos mucho de esto también. Entonces nos van a acompañar ahora Carmen Rodríguez, que es psicóloga, socioanalista, doctora en educación y que trabaja en el campo de las políticas de protección a la infancia. Bueno, es por allí que se encontró dialogando mucho con Marcelo. Nos contará ahora. Estamos con Mercedes Espínola, Mecha, para nosotros, amiga. Mecha es licenciada en psicología, trabajó como psicóloga en la colonia Berro y en el departamento de psicología de INAU, y también como expresa política compartió con Marcelo muchas reflexiones y construcciones y textos, participando mucho del grupo de palabra, que es el testimonio que junto a Moti, nuestra querida Moti, Eurídice de Melo, estuvieron pensando para compartir. Tenemos a Álvaro Díaz Berenguer, médico, internista. Álvaro fue profesor de la Facultad de Medicina, nos va a contar mucho desde allí, trajo un documento invaluable, hermoso para compartir. Álvaro integra la Academia Nacional de Letras y la Academia Nacional de Medicina. Tenemos con nosotros a Moti por aquí, que va a leer Mecha, pero bueno, entrañable Moti. Tenemos a Silvana Hernández, psicoanalista de la casa, como Moti, y Luis Vivo, también psicoanalista de la casa. En realidad, cuando yo les pedía que me contaran cómo querían ser presentados, demoraron muchísimo. Y yo les decía, bueno, amigos, en realidad a mí me sonaba amigos, porque desde muchos lugares creo que eso es lo fundamental del vínculo que luego hizo, ¿no? Carne, piel y palabras de muchas otras formas. Breve mención haré, y en la mañana se hizo, a que algunos de los que estamos aquí y muchos de los que están aquí a lo largo de muchos años, 19 años, formamos parte del grupo de estudio ENAPU de Marcelo, que, como decía Betiana, hoy tiene un nombre largo que en realidad figura en actas, pero que era el grupo de Marcelo, pero es efectos de los cambios societarios
en nuestra práctica y reflexión psicoanalítica. Voy a decir eso nomás, el tiempo que hace y todo lo demás va a circular de esta forma, ¿no? Luego tendremos por Zoom, brevemente, y vean que estamos exigidos por el tiempo, ojalá que haya tiempo para compartir después, pero vamos a tener a Gabriela Legorreta, que va a hablar en nombre del seminario Puentes Psicoanalíticos con América Latina. Es un seminario permanente que existe desde hace muchos años y que está integrado también por Mina Levinsky Wall de Vermont, Estados Unidos, Mariana Gil Rodríguez de Montreal, Canadá, Orly Markovich de Nueva York y bueno, Gabriela misma de Canadá. Ellas han tenido muchos diálogos con Marcelo en los últimos tiempos y se han sentido siempre muy comprometidas a compartir con la América del Norte y nuestro pensamiento, ¿no? Así que bueno, nos acompañarán. Así que pensando en esto que va a ocurrir ahora, como lo escuchamos decir tantas veces a Marcelo, vamos a comenzar una conversación, seguro que interminable. Así que ahora le invitamos a Carmen a... Bueno, buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciendo mucho a la APU por esta invitación. Me conmovió mucho recibirla y la verdad que se los agradezco muy profundamente. Voy a empezar leyendo un párrafo que dice así. Los Toraya viven en la isla Celebes. Son un pueblo cuya existencia está obsesivamente marcada por la muerte. Cuando fallece un Toraya, la organización de su funeral se prolonga durante semanas, meses, a veces años. Lo deseable es que asistan a la ceremonia todos los parientes del difunto, lo que puede suponer miles de personas desperdigadas por el archipiélago indonesio o incluso fuera de él. El viaje, el alojamiento y la alimentación corre a cargo de sus familiares, que con frecuencia deben encontrar fuertes deudas para poder respetar la tradición. Para hospedar a los invitados se construyen casas de maderas finas como barcas. En previsión de los banquetes se compra ganado, se sacrificarán cerdos y búfalos para acompañar al difunto. Durante todo ese tiempo se conserva el cuerpo de quien aún no es considerado un muerto, sino un enfermo, un tumasaki, en la lengua de los Toraya. Los Toraya con frecuencia entierran a sus muertos en los troncos de los árboles. Nosotros enterramos a nuestros muertos o los quemamos. Nunca se nos habría ocurrido confiárselos a los árboles, aunque no nos faltan bosques ni imaginación. Pero nuestras creencias se han vuelto vacías, carentes de eco. Perpetuamos rituales que a la mayoría nos costaría mucho explicar. Nuestro mundo vive de espaldas a la muerte. Los Toraya la han convertido en el centro del suyo. ¿Quién tiene razón? Leo esto porque este fue un libro que le regalé a Marcelo, cuando se llama Bajo el árbol de los Toraya. Y se lo regalé cuando falleció un amigo muy querido para él, ya en los últimos tramos de la vida. Yo conocí a Marcelo como un texto. En la década de los 90 me empezaba a involucrar con el campo de las políticas de infancia y empezaba el ocaso de la década del 80 con toda su fuerza postdictadura y donde todavía había una gran apuesta a lo colectivo, donde los autores que nos guiaban eran Paulo Freire o Pillon Rivière. La década del 90 arrasó con muchos de aquellos pequeños edificios conceptuales que nos abrigaban y que nos permitían enfrentar los problemas del lazo social y que nos ofrecían a quienes trabajábamos allí y empezábamos a vincularlos con los problemas del lazo social, un refugio de pensamiento y de acción. En la década de los 90 yo me encontré con los primeros textos de Marcelo y fue una bocanada de aire fresco. Fue impresionante encontrar en el medio del neoliberalismo, campeando adentro de las políticas de infancia, cuando todo iba a ser protocolo, cuando todo iba a ser cifrable, cuando toda la máquina liberal iba a empezar a desplegarse, de pronto aparecía un texto de Marcelo,
creo que todos sabemos que Marcelo fue un psicoanalista de los bordes, un psicoanalista que construyó para adentro, pero construyó muchísimo para afuera. Entonces, bueno, yo tengo una profunda y larga relación con el psicoanálisis, pero no habité, por ejemplo, esta institución nunca. Y sin embargo, Marcelo fue para mí, como para muchos que nunca pisaron esta casa, un gran referente. Marcelo, yo y creo que muchos de nosotros estamos marcados por los aforismos de Marcelo Viñar. Tenía muchos. Yo tengo algunos que todavía creo que van a quedarse para siempre conmigo. Son esos aforismos que aparecen en el pensamiento con muchísima frecuencia. Cuando él decía, por ejemplo, que todo niño necesita ser alguien para alguien. Cuando decía que ser un educador o una educadora suponía eludir el juicio y la sanción. Cuando decía, este se la robó a Carl Lewin, él inventaba los suyos, pero también agarraba de los otros. Y no se preocupaba mucho por decir de dónde venía, eran de él. Nada más práctico que una buena teoría. Y el último, no el último que escribió, me parece. Ahora me contaban que hay un texto último, ahora voy a volver sobre esto, que por lo menos yo no conozco. ¿Cómo nos cambia un mundo que cambia? Fue el subtítulo que voy a reivindicar, debió ser siempre un título. Entiendo el último libro que se publicó por Noveduc de Marcelo, que se llama Experiencias psicoanalíticas en la actualidad sociocultural, y abajo dice cómo nos cambia un mundo que cambia. Como yo creo que hoy estamos todos dando testimonio, yo quiero dar testimonio de que el título de él era cómo nos cambia un mundo que cambia. Las cuestiones editoriales le cambió el título, simplemente porque el editor no sabía en qué parte, en qué estante de las librerías iba a estar colgado un título así. Y entonces le puso experiencias psicoanalíticas en la actualidad sociocultural. Un aplanamiento brutal de toda la fuerza que tenía, cómo nos cambia un mundo que cambia. Así que yo lo conocía a Marcelo como un autor, como un texto, como alguien que andaba por ahí y que uno escuchaba. Pero llegó un momento que ya cerca de los 2000 me animé a escribir, a llamarlo y a pedirle una conversación sobre el lazo social, sobre las políticas, sobre los grupos de palabra, sobre de qué se trataba trabajar ahí. Y me recibió como pienso que lo hizo con prácticamente todos quienes lo llamaron, con una enorme amabilidad y con una gran hospitalidad. Y ahí cerca de los 2000 empezó una conversación sobre lo que era mi zona de preocupación, era cómo podemos proteger a los niños en las instituciones, cómo podemos crear instituciones de protección, de qué se trata ir a tejer el lazo social ahí donde estaba roto. Y, y bueno, y él tiene desde aquel, no sé si es el primero, pero aquel libro, por lo menos inaugural para mí, que no lo escribió él, lo escribió con otra gente, que se llamaba Niños fuera de la ley. Y había un artículo de ahí, yo lo conocía a Marcelo por ese primer texto, ¿no? Y bueno, pero entonces empezamos a conversar sobre todo ese mundo que a mí me preocupaba y hablamos mucho de eso, siempre, bueno, la relación iba así, hasta que yo empecé en el 2011 a escribir una tesis doctoral y ahí sí, le hice una secuencia de entrevistas que forman parte del corpus de la tesis, una buena cantidad de ellos, y cuando terminé la tesis, fue una tesis que fue dirigida por una persona que él quería mucho, que es Graciela Frigerio, y, y entonces Graciela Frigerio lo llamó para invitarlo a formar parte del tribunal, junto con Laurence Cornu, que era otra amiga de él,
de Francia, fallecida también Laurence hace relativamente poco. Y bueno, integró el tribunal de esa tesis, y lo que yo quiero contar de eso es un pasaje que, bueno, ustedes saben, las defensas de las tesis son momentos muy fuertes y qué sé yo, pero todo salió muy bien, pero cuando estábamos ahí en ese momento final y los aplausos y los saludos y qué sé yo, y él eh, se me acercó y me dijo, pienso que lo mejor es ir a comer un pescadito. Y con eso pinchó toda inflamación posible de un estado narcisista. Y me puso a salvo de creérmela demasiado, y nos fuimos a comer un pescadito al río. Y a partir de ahí empezó a crecer una verdadera amistad. Eh, se, bueno, ustedes saben, él pasó su vida con Maren, y Maren siempre estaba, y entonces con Maren y con mi compañero y con Graciela, y ahí vinieron eh, unos años muy impresionantes de comidas acá, de comidas allá, de vinitos, de la casa de Punta del Este. Y en esos encuentros de la vida cotidiana con Marcelo, creo que uno podía vivir esa presencia de un hombre muy singular, ¿no? Que tenía una relación con el placer y con los placeres y con la... Para mí siempre me parecía un niño grande. Tenía algo de un conservar, por ejemplo, eh, siempre de joven se metía en creo que saben, ¿no? Que él tenía una casa cerca de Punta del Este, en la playa de Las Grutas. Y era muy impresionante cuando ya estaba grande y los salvavidas de ahí lo entraban y lo ayudaban a entrar. Y chapuceaban en el agua como un gurisito. Yo tengo esas imágenes. Sabía que me iba a pasar esto. Eh, bueno, ese encuentro con... Las conversaciones eran livianas, pero todas ellas estaban siempre en, enlazadas con una profundidad humana muy impresionante. Yo conservo sus aforismos y sus juegos y sus risas como algo que de verdad eh, me hace sentir que de verdad conocimos a un hombre importante. En cierto momento de esa relación, más del lado de la amistad, un día Marcelo me llamó y me preguntó si podía pasar por la casa. Y bueno, pasé por la casa y me estaba esperando con una mesa llena de papeles, algunos tipiados, otros escritos a mano. Me dijo, mira, esto es lo que yo dije, escribí, boceteé en los últimos 10 años. Y no tengo ninguna energía para transformarlo en libro. No, no puedo, me canso. Eh, y entonces me pidió si yo podía armar algo con eso. Y bueno, y eso fue una experiencia muy impresionante de andar con los manuscritos. Le pedí que me diera 2 meses para, para recorrer esos textos y ver si yo podía con eso, que suponía para mí un elogio, un entusiasmo, una cosa muy linda. También me asustaba un montón y tenía mucho miedo de no poder responder a esa invitación. Bueno, efectivamente pasaron esos 2 meses de lecturas, de ordenamiento, de proponerle un índice. Yo no escribí, era todo, lo único que hicimos fue eh, eliminar repeticiones, porque él había dicho las mismas cosas muchas veces, y el arte ahí era encontrar en qué momento lo había dicho más lindo, digamos. Pero entonces había que borrar repeticiones y bueno, y ordenar y sugerir un índice, un recorrido. Y así surge este libro que les mencioné hace un ratito, que creo que es el último libro de Marcelo y que yo querría, no sé, de alguna manera eh, invitar a que se pueda hacer un grupo de estudio en torno a este libro. Yo creo que este libro tiene, eh, es precisamente un libro que
propone un psicoanálisis lanzado sobre los asuntos sociales, sobre el lazo social, sobre eso que trató todo el tiempo en su vida y en su obra, me parece, de romper esos, digamos, paredes estancas. También creo que les consta que tampoco él era un psicoanalista que confiara mucho en un aplicacionismo salvaje del psicoanálisis por ahí, ¿no? Era muy sutil en eso. Y, y, y lo que sí solía decir, ustedes saben que él trabajó en cierto momento, fue asesor del Codicen, además del trabajo con grupos de palabras y demás. Y cuando uno recorre esa parte de sus trabajos, acá en este libro hay mucho de eso, eh, él lo que sí solía decir era que no se podía hacer con el psicoanálisis política pública, pero no era la misma política si el psicoanálisis estaba sentado en la mesa que si no. Y yo creo que él estaba muy en lo cierto en eso. Creo que les consta también que las urgencias subjetivas de la actualidad son todavía más complicadas que las de otros tiempos, que el lazo social está todavía más roto que en otros tiempos, que hay un enorme trabajo de tejido con eso que él llamaba el barro de los márgenes. Y hay mucho por hacer allá afuera, en, en, en las instituciones, en las pequeñas intervenciones, en las personas que llegan a los barrios, en los equipos que llegan a la casa de la gente que vive afuera del lazo social, a los hijos de la... Hay mucha gente trabajando ahí que creo que se tiene que encontrar eh, con, con, la obra de Marcelo y en particular con este libro. Por eso creo que hay una... Ya estoy, ¿no? De tiempo, quiero cerrar eligiendo una frase del medio, podía haber sido cualquier otra, simplemente subrayé esta para leerla acá. Hace años que integro un grupo de trabajo o de estudio o de investigación con historiadores de la sensibilidad. José Pedro Barrán y Gerardo Castano desde la historia, Daniel Gil y yo desde el psicoanálisis. Es una orilla del psicoanálisis que me llama y me atrae más que la de la biología y la de las neurociencias. Que no dudo que importan, siempre que no pretendan apropiarse de la propiedad o exclusividad de los fundamentos, cosa que a menudo ocurre. ¿Cuál será el centro de gravedad de nuestra disciplina que surgió en la hendidura de naturaleza y cultura? En fin, la pulsión nace en el cuerpo, pero busca el mundo. La calecita es perpetua. Dejo por acá. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Mecha, en lo que estuvieron trabajando junto a Moti. Ahí está bien. Martes de mañana, Pereira Rosell. Marcelo desparrama yerba sobre el escritorio. Se frota las manos. Somos muchos en el salón. Escena que durará aproximadamente 15 años, algunos más. No estamos solo aprendiendo, aunque también. Estamos pensando, haciendo, construyendo. Es el grupo de investigación-acción sobre infancia y adolescencia marginadas, con participantes permanentes, visitantes transitorios, invitados especiales. Estamos a principios de los años 90, y en esos principios fueron miembros fundadores, junto a Marcelo, la doctora Dora Musetti de la Clínica de Psiquiatría de ese hospital, la psicóloga Daniela Choplin y el psiquiatra Adolfo Garra, ambos trabajadores en un centro de adolescentes del entonces INAME o INAU. Y junto a la discusión del caso, podríamos llamarlo, Marcelo habla y despliega preguntas abarcativas que se extienden sobre un abanico de asuntos entrelazados y confluyentes, y convocará a compartirlas, a profundizarlas y ensayar respuestas. Cómo abordar esa situación, cómo mirar, cómo escuchar, cómo acercarse,
desde qué marco conceptual e incluso ético. ¿Qué nos estaban diciendo las adolescentes implicadas en aquella situación particular del mundo de la marginalidad social del que provenían? ¿Cómo transitaban sus adolescencias? ¿Qué papel jugaba la institución en la que estaban? ¿Qué ofrecían y qué negaban esas instituciones? ¿Cuáles eran las lógicas a discutir que atravesaban los diversos modos imperantes de abordar los fenómenos de marginalidad y de exclusión y sus violencias con los ramajes en las infracciones a la ley penal? ¿Qué concepciones, qué ideologías, qué sensibilidades, con qué consecuencias? ¿Cuánto de inoperancia y fracasos mostraba la realidad presente? Marcelo exponía, cuestionaba, desafiaba y proponía. Denunciaba, sí, y también proponía alternativas. Una mirada nueva a los fenómenos y una propuesta nueva en un sentido radicalmente diferente al imperante. Entonces la creación de una herramienta, el grupo de palabra, con la cual se convocaba a la circulación de la palabra y al despliegue del conflicto, allí donde no solo no se promovía su apertura, sino que era activamente ignorado. Propuesta de promoción de subjetivación y a la vez, en un segundo momento, fuente de provisiones para la investigación de modos de constituciones subjetivas ignoradas, de las que se desentendían los otros saberes y prácticas que se ofrecían. Y los martes se fueron poblando de multitud de voces adolescentes que trasladábamos quienes teníamos contacto directo con ellas en los grupos de palabra. No teníamos una ruta previa trazada sobre la cual transitar, si bien otras prácticas de grupalidad nos ofrecían sostén y referencia. Y, por ejemplo, cómo intervenir se convertía en una reflexión y elaboración colectivas a partir del compartir las intervenciones que íbamos ensayando en el terreno y poniendo a consideración los martes. Y el grupo grande de los martes también ofrecía el descanso de cómo trabajar con el dolor, a veces abrumador, de realidades extremas con las que contactábamos. Hablo del grupo grande de los martes, así lo llamábamos, porque también se realizaban en la primera hora o después instancias de supervisión con los coordinadores de cada uno de los grupos de palabra por separado, con analistas que Marcelo convocó a aportar en la experiencia y transitaron los espacios que el grupo iba conformando. Marcelo acogía cada tanteo, desconcierto y perplejidad con la aceptación y estímulo de su propia sorpresa, que reivindicaba como imprescindible y fecunda. Y estimulaba, como diría alguna vez, el empeño de una palabra de inspiración analítica como continentador de la tramitación del conflicto nos parece una herramienta sin parangón, un desafío cuyo riesgo vale la pena correr. Y Marcelo cuestiona, contradice y debate los enfoques médicos, pedagógicos, jurídicos referidos a ese universo, denuncia la fragmentación de los discursos y sus consecuencias, promueve la íntegra, la transdisciplina y a la vez que fundamenta y discute, provoca y convoca. Los martes comenzaron a recibir personas vinculadas de diversos roles y distintas profesiones en tareas relacionadas con esas problemáticas, marginalidad, exclusión, violencia, adolescencias, y que buscaban formas más adecuadas, más eficaces y más humanas de trabajar, con sintonías conceptuales y sensibilidades afines a las que estábamos planteando. Por supuesto del ámbito, sí, psicólogos, psiquiatras, pero también trabajadores sociales, educadores, sociólogos, abogados y fiscales, también gente vinculada a diversas organizaciones de la sociedad civil, a la enseñanza pública. Es significativo que en el último periodo, o tal vez la continuación de esta experiencia, fuera un juez, una personalidad del más alto renombre nacional e internacional del derecho, Ricardo Pérez Manrique, quien ocupara junto a Marcelo
un lugar central de interlocutor y referente. Se articulaban entonces finalidades del quehacer, sin perder las especificidades. Como lo señalara el querido Mario Torres, infatigable buceador y referente permanente de los martes, en uno de sus escritos. Nuestra prédica, dice Mario, que es en definitiva político-ideológica por los temas implicados, es psicoanalítica antes que nada porque se apoya en conceptos fuertes acuñados en la práctica y es más propiamente psicoanalítica en tanto se hace práctica y teoría que ensanche nuestro saber sobre la constitución subjetiva de este sector de nuestra niñez y juventud. También el Grupo Grande de los Martes tuvo el privilegio de contar como interlocutores a prestigiosos colegas de otros países de la región y de Europa, gracias al conocimiento y la cercanía del anfitrión Marcelo. Constructor de caminos para pensar, diseñador de prácticas, hacedor de diálogos, inventor de puentes, sostén de costos, en todos los ámbitos en que participa Marcelo, suma a la lucidez conceptual la elocuencia atrapante con que expone. Quienes seguimos trabajando de diversos modos y circunstancias con poblaciones marcadas por la marginalidad y la exclusión, y hemos tenido la posibilidad y la fortuna de encontrarnos en esas rutas, tantas veces, ante una situación sin suelo al que apoyarnos, acudimos con complicidad fraterna a evocar alguna referencia de Marcelo a su paisandú iluminador, al robo de su bicicleta desde el cual nos ejemplificaba cómo era eso del pasaje al acto y su mediación, o a su mate mañanero, desde el que podía asomarse a tratar un asunto como el de las adicciones sin rubor. Hasta aquí esta parte primera y continuará la participación de la integrante de esta casa, Moti de Melo. Yo elegí estar de este lado porque quiero participar como miembro activo del grupo, de los grupos grandes de los martes. Esto del grupo grande tiene un sentido no solamente de dimensión, porque éramos muchos, sino por el hecho de que éramos todos. Había una instancia previa, que era una reunión de un grupo de colegas que trabajaban directamente con los pacientes, con los chicos, con los muchachos. Y luego ellos traían sus notas, sus inquietudes, sus angustias, sus desnorteos al grupo para escuchar, al grupo grande, que éramos todos los interlocutores pensando en esas situaciones que las personas proponían, que los que trabajaban en el campo de la situación traían aquí. Ellos entonces tenían un espacio, como dijo Mecha muy bien, un espacio para poner material para pensar, porque sobre esas realidades no es lo mismo trabajar. Marcelo decía, hay que pensar en cómo se subjetiva un sujeto humano en esas condiciones. ¿Qué pasa con el proceso de subjetivación? ¿Cómo
cómo se vuelve humano alguien que proviene de lugares en donde todas las nociones que tenemos y manejamos como imprescindibles para poder ser un ser humano, constituirse como sujeto, no se dan. Provenían de familias absolutamente en estado de desintegración, donde no había un relato, donde no había un lugar para ninguna posibilidad, no solamente social o económica, sino afectiva también, en donde no había recursos afectivos, ni historia, ni relato, digamos, previo, en donde que quede como perteneciente a una generación, a un linaje también es una palabra de él. O sea que el muchacho se sentía en una circunstancia en donde no había posibilidad de generar una posibilidad de proceso de subjetivación. Entonces, eran otros cánones, teníamos que pensar de otra manera, teníamos que pensar en... Eso era lo que decía Marcelo, hay que poder hacer un colchón de palabras para que pudiera ese colchón amenguar el golpe del acto de violencia que después lo va a repetir una y otra vez sin poder procesarlo. Entonces, ¿qué pretendíamos con los grupos de palabra? Hacer relato, hacer novela, hacer mito, generar algo de ese orden para que se pudiera hablar, para poder ser pensado. Una vez hablado, se le podía dar lugar a la palabra, entonces se podía pensar. Eso era lo que él proponía y a lo que resultaba fascinante. Yo quería hablar desde este lugar porque todos estábamos en ese estado. Esto era como dicho en gerundio, digo yo, es como, me gusta decir, crecimos en gerundio, íbamos creciendo, ahí íbamos haciendo, íbamos pensando, era un proceso que se daba como de gestación, como toda gestación, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva espera y lleva paciencia para una y otra vez. Eran jóvenes que no se podían, cuando nos sentábamos a decir quiénes éramos, bueno, nos presentábamos quienes íbamos a trabajar y los chicos no tenían un nombre, menos un apellido. Decían, yo soy el Pocho, yo soy el de la última, el de la rapiña del miércoles. O sea, se definían su sujeto, su condición, como por el delito o por el mote que le dijeran, el negro, el rubio, el flaco, digamos, algo así. Entonces, allí teníamos que ir llevando, ir produciendo palabra, relato, que ellos mismos hicieran, que ellos mismos pudieran ir haciendo. Por eso yo digo lo del gerundio, porque es como tomar una masa e irla preparando para poder darle un espacio al pensamiento. Primero darle palabra y poder pensar y poder darle la palabra. Entonces él decía, no tenemos que ir sabiendo, tenemos que ir con un no saber, porque no sabemos. Tenemos que ir pudiendo gestar, y él decía, dejarse sorprender. Tenemos que ir en un dejarnos sorprender por lo que venga. Por eso era doloroso, porque nos sorprendíamos muchas veces por cosas muy duras, por situaciones muy tremendas que pasaban, y aquel grupo que trabajaba iba y volcaba en el grupo grande, éramos todos interlocutores, y en ese momento también estaban los que hacían y los que pensábamos, pero ellos también pensaban, hacían y pensaban, y se iba así construyendo
el instrumento que él nombró como grupo de palabra. Esto tiene que ver con los dos pilares fundamentales en donde se puede asentar la condición de sujeto. Tiene que haber un nosotros previo para que sirva de espejo para construir el yo. Entonces el nosotros, el grupo, había que construirlo con la palabra. Y el grupo iba a ser fundamental y la palabra el otro pilar. Por eso el grupo como primer pilar, la palabra como segundo pilar, para ir constituyendo subjetividad. Él tenía un enorme entusiasmo frente a esto y estaba tan atónito en muchas veces, como todos nosotros, porque tenía, ¿cómo hacemos con esto? Entonces ahí venía el grupo grande. El grupo grande venía, tomaba eso como materia prima, tomaba la acción, por eso se llamaba Grupo de Investigación y Acción, ¿no? De la adolescencia, infancia, adolescencia, marginadas. Era así como se llamaba el grupo. Él lo definía, cómo le llamábamos al grupo, porque no tenía nombre más que el nuestro, que le dábamos allí. Esto para mí fue una de las experiencias más valiosas que tuve en mi formación, porque es como ver nacer algo que no existía antes y que de a poquito fue tomando perfil propio. Y se fue dando de un modo muy sensible a partir de los hechos, de cómo ocurrían los acontecimientos. Y todos estábamos en ese no saber, en ese dejarse sorprender, como decía él, no sabiendo, porque si uno aproxima a priori, entonces puede perder algo inédito, que se puede dar y crecer y nacer con lo que estábamos haciendo. Tengo que terminar, ya estoy. Estamos en tiempo para que, pero me gustaba, Moti, tomar, vos conocés bien el amor que tenía por el grabado de Rembrandt, Sí, claro. el El rostro claro, del asombro, de la perplejidad, claro, el rostro de la perplejidad. y cómo sostener esa Claro, perplejidad. sostenerla sin apurarse a dar respuestas y dejarse estar en el no saber y en el asombro y en la posibilidad de génesis de Por algo eso esto inédito. de la conversación que iniciamos, que será interminable y que hay mucho escrito sobre esto también, Mucho que escrito. está bueno. Moti tiene también Sí, artículos compartidos con el grupo, sí, ¿no? sí, Así con que bueno, vamos juntando, hilando el desafío de Carmen de sí, hacer un grupo de estudio. Hay un grupo que está abierto y sí, hay miles de proyectos que podemos hacer retomando muchos de ahí estos, está. ¿no? De estos Bueno, testimonios y estas historias. yo quería compartir esto como experiencia personal, que para mí fue inédita, creo que fue inédito para todos los que estábamos allí, y que dio lugar a cosas muy hermosas. Cuento la última anécdota. Eso nos hizo lagrimear. Un día vienen a contarnos las personas que trabajaron, que estaban preparándose en el espacio, en el encuadre estable en el cual se trabajaba, que estaban por empezar a trabajar y un muchacho se paró y miró a todos los que estaban allí y dijo, falta Raúl, un nombre, yo digo Raúl, puede ser Uno de los Carlos, cualquiera, integrantes. falta Raúl. Nos sentimos, es decir, había grupo, se había dado el grupo, había nacido el grupo, nació el grupo. Tuvimos que aplaudir el nacimiento del grupo porque el muchacho miró y dijo, falta uno, se llama Raúl, falta Raúl. Y ese día tuvimos grupo. Gracias, Moti. Gracias, Moti. Especiales gracias y Mecha. Bueno, te recibimos, Álvaro.
Álvaro prolijo, el primero que escribió y mandó, y los 10 minutos, todo controladito. Y trae cosas para mostrarnos allí. Les cuento por qué. Fui amenazado en que no me podía pasar de 5.000 palabras. Y como yo cuando hablo no las puedo contar, preferí escribirlas. Así que traje un texto con 5.000 palabras. Capaz que se me escapa alguna de más. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación para hablar de Marcelo, que extrañamos, pero que está acá presente. Y yo me estaba ahora recordando de Umberto Eco, cuando dice, no, vamos a sacar a Humberto, vamos a poner a Borges. Cuando Borges dice, moriré cuando muera el último que me recuerda. Y nosotros estamos acá recordándolo, así que él está presente. Así que perdona, Marcelo, si digo alguna macana que no corresponde. Yo me integré tarde en la amistad con Marcelo. También me integré tarde con José Pedro Barrán y con Daniel Gil. No mi padre que me precedió, pero yo lamento no haberlos conocido antes a ese grupo formidable, porque me abrieron otros mundos. Desde el punto de vista de esta reflexión sobre vivir y transmitir, es ahí donde me voy a centrar y voy a dejar un poquito de lado mi relación directa con él. Y me voy a referir sobre todo como compañero en la aventura de docencia de medicina, que probablemente ustedes conozcan menos, pero yo más. Gracias a su intervención, recibí una invitación de la Universidad de Campinas, UNICAM, para participar en encuentros sobre despatologización y humanización. Eso fue en el 2014. Yo viajé junto a Marcelo y a Maren y recibí la calidez y el abrigo que los caracterizaba. En su presentación, en aquel momento, Marcelo dijo algunas cosas que quiero reproducirlas acá. La racionalidad de la tecnología actúa como un escudo contra las emociones, los miedos y las ansiedades. Y criticó el uso excesivo de tecnologías médicas en detrimento del contacto humano. Estamos hablando del 2014. Afirmó que le irritaba la arrogancia de los colegas médicos. Esta preocupación no era de ese momento, sino que se remonta a la década del 60, cuando junto a Maren intervinieron en el proyecto de creación de un plan educativo en la Facultad de Medicina, el Plan 68, donde además impulsaron la creación del Departamento de Educación Médica, donde después Marcelo fue profesor agregado. Yo traje acá el documento donde figura su propuesta de creación. Gracias al doctor Antonio Turnes, que es un ratón de biblioteca que lo tenía escondido por ahí. Esto fue hecho en el año 1968. Y Marcelo y Maren acá presentan el capítulo titulado Algunos comentarios sobre la reforma del plan de estudios de la Facultad de Medicina de Montevideo. Allí se remarcan dos objetivos fundamentales. Uno, restituir la medicina al campo de las ciencias antropológicas en su conjunto. Y segundo, ni más ni menos que revisar todos los fundamentos de la metodología docente hasta ese momento. En particular, proponían una metodología que humanizara
y diera sentido vivencial y concreto, estoy diciendo textual, sentido vivencial y concreto, eludiendo el carácter de entelequias que pueden tener disciplinas tales como la sociología y la psicología médica. Esto pone de manifiesto su preocupación desde aquel entonces por la educación médica y la necesidad de vivir y transmitir. Afirman los dos, que si se lograran las metas, el propio estudiante, motivado, se constituiría en un poderoso agente catalizador del cambio de actitud de la nueva metodología que la enseñanza requiere. Maren y Marcelo partían de la base de que textual, lo humano de este momento de la enseñanza y el aprendizaje es su aspecto más trascendente. Lo repito, lo humano de este momento de la enseñanza y el aprendizaje es su aspecto más trascendente. Frente a las críticas a esta nueva forma de educar y aprender que proponían, ellos responden, se nos dirá, y es cierto, que tal abordaje de la enseñanza y de la actividad clínica nos hace desembocar en problemas de la realidad social, política y cultural de nuestro país. Y que ello no compete a la órbita específica de la enseñanza médica. Miren lo que dice. Este último es cierto a medias, es decir, es mentira. En el mismo documento mencionan el proyecto de creación del Departamento de Educación Médica, que termina con la siguiente estrofa. Un plan de estudios tiene una jerarquía de tal cuando constituye una ideología y una praxis institucional, colectivamente asimilada por sus integrantes, docentes y discentes, y en constante movimiento de interacción y reevaluación entre práctica y doctrina. Yo me fui a buscar qué quería decir discentes, y quiere decir los que reciben educación. Esta visión que proponen de la educación médica, dinámica, centrada en lo antropológico, es decir, en el estudio, investigación, docencia y aprendizaje del hombre como un todo, y una docencia-aprendizaje vivencial, fue fundamental en el Plan 68, sobre todo en el ciclo básico inicial que puso en marcha el decano Pablo Carlevaro y que lamentablemente quedó truncado en 1973 con la intervención militar. Yo soy testigo de ello y el compañero aquí presente también. Somos los dos de la generación del 73. Siguió un periodo de oscuridad y retroceso hasta que la universidad vuelve al cauce democrático. Al salir de la dictadura, el daño que provocó la intervención ya estaba hecho y costó mucho retomar la senda. Aún hoy es difícil. En la década del 90, en la cátedra clínica de la clínica médica de la doctora Rosa Nisky, organizamos una serie de conferencias por personalidades tales como José Pedro Barrán, Carlos Maggi, José Pedro Díaz, con la finalidad de acercar temas humanísticos a los estudiantes de medicina. Marcelo participó en alguno de esos encuentros, en particular con José Pedro Díaz. Este encuentro se recoge en el libro Medicina y Literatura, editado por Graffiti en 1997, que aquí está presente. Allí Marcelo dijo, esto que la educación médica, de que el aprendizaje de la medicina no tenga solo que ver con la medicina en sus aspectos técnicos, sino que tenga que ver con la cultura, me parece una cosa, y que aparezca post-dictadura y en esta explosión de la tecnología, me parece esencial para mí. Me parece un acto fundamental. Aquel ciclo básico al que asistimos como estudiantes en 1973, a pesar que quedó interrumpido, fue impactante. A mí personalmente me marcó, y calculo que a vos también. Consistía en recibir viviendo y transmitir viviendo la complejidad de lo que somos y de lo que hacemos. En particular,
en particular compartiendo. Este ciclo básico se lo debíamos a Marcelo, al que no conocíamos entonces. Hace 15 años, y ya como docente en la Facultad de Medicina, creamos un curso extracurricular de Humanidades Médicas en conjunto con un compañero que se llama Baltasar Aguilar, con el mismo trasfondo de aquel 68. El paciente como ser humano todo, pero también el estudiante, porque de lo que se trata es de analizar las vivencias en el desempeño de nuestra profesión. El curso se llama Para pensar en lo que hacemos. Invitamos a participar en él a Maren y a Marcelo en algunos encuentros, reconociendo en ellos su propia influencia. De nada sirve enseñar bioética o normas de buenas prácticas o de comportamiento si no se hace a través de vivencias de lo que somos y hacemos, de cómo lo hacemos y de cómo nos relacionamos y cómo lo transmitimos. El documento que citamos inicialmente, de Maren y Marcelo, comparte las ideas de Ortega y Gasset, contenidas en La misión de la universidad, que fue un textito publicado ya por 1930, que mi padre me regaló cuando ingresé a la Facultad de Medicina. Lo leí varios años después, cuando estaba ejerciendo ya como docente. Allí dice Ortega: es preciso que el hombre de ciencia deje de ser lo que es hoy con deplorable frecuencia, un bárbaro que sabe mucho de una cosa. Marin y Marcelo profundizan esta idea. Dicen ellos, esta fragmentación analítica de la realidad de investigación y de enseñanza, que es un hecho común a la evolución de todo desarrollo científico, ha producido concomitantemente con importantes avances en el conocimiento científico un panorama progresivamente fragmentario del hombre y por ende de la medicina. La preocupación analítica por la enfermedad desvirtuó su sentido humano, transformándola en ciencia de las enfermedades, en desmedro del hombre enfermo. Termino la cita. Y en particular, en relación a la metodología, dice: se enseñará y se aprenderá a ubicar la enfermedad en la vida del enfermo. Quiero particular. Y por otra parte, será preocupación fundamental crear experiencias educativas que propendan al desarrollo de la responsabilidad médica. ¿Miren ustedes la preocupación de Marcelo allá por la década del 60? Volvemos al nombre elegido para este encuentro: vivir y transmitir, una esencia de Maren y Marcelo. Y entonces les voy a leer la dedicatoria que nosotros, cuando publicamos este librito con mi padre, le dedicamos entre ellos a Marcelo. Al igual que todo libro, en que lo informal y espontáneo se enraiza en lo meditado y formal, donde lo familiar se une con lo institucional y donde la literatura se vincula con la medicina, pretendemos que esta dedicatoria sea a la vez formal y amistosa. Muchos libros se dedican como homenaje, este también, pero además queremos que esta dedicatoria destaque algunos aspectos de tres uruguayos muy originales, cada uno en su terreno. Tienen en común su capacidad de hacer el bien y de preocuparse por los otros. Comparten los tres lo que Balzac denominaba las prominentes frentes de la paternidad. Son individuos catalíticos, diremos para integrar en la descripción un aspecto científico-químico. Donde ellos están, las cosas son fáciles. Y las personas se reúnen en su entorno con respeto de sí mismas para hacer y aprender. Los tres tienen un agudo sentido crítico de la realidad en la que vivimos. Nos referimos a los doctores Carlos Maggi, Aníbal Paz y Marcelo Piñar. Y con esto termino aquí antes que me salte algún lágrimo.
Muchas gracias, Álvaro. Álvaro que nos visitó también en el grupo de estudio muchísimas veces. Bueno, Luis y Silvana, que estuvieron trabajando mucho, y tuya, Luis. Bueno, primero agradecer a la invitación y a la posibilidad de participar de este abrazo colectivo. Lo que vamos a transmitir con Silvana gira en torno a lo que usamos como título: ¿Cómo seguir creando a partir de Marcelo? Entonces, vamos a comenzar contando un momento de una intervención institucional que realizamos con Silvana. Estábamos en los inicios y tras varias sesiones, el grupo no lograba constituirse como tal. En lugar de asociación libre, aparecía una catarata de quejas sumado a múltiples escenas resistenciales. Lo único que nos mantenía dentro del psicoanálisis éramos nosotros mismos, en nuestra función analítica. Vivíamos cada encuentro en clave de cada vez, como una exploración, pero con la duda de si en algún momento surgiría la grupalidad. Manteníamos la atención flotante, la abstinencia y las intervenciones posibles atentos a la transferencia. Era la 8ª sesión y ese día llegaron apenas 5 de los 19 integrantes. Nos desalentamos, lógicamente. Pensamos que aquello no iba a funcionar, que no había interés, incluso que tal vez deberíamos pensar en un cierre. Sin embargo, a lo largo de la hora se fue produciendo un giro. Se armó un relato colectivo. La tarea se enlazó con lo afectivo y pudimos intervenir transferencialmente. Por primera vez identificamos la experiencia de una sesión grupal psicoanalítica, en la que algo nuevo se instauraba. Y al salir, bueno, como es parte de nuestro método, intercambiamos las primeras impresiones y ahí casi a la misma vez los dos dijimos, ¿qué pasó? Y también dijimos, Marcelo, casi como respuesta. No era que hubiéramos aplicado un dispositivo suyo ni una técnica que hubiera teorizado Marcelo. Su presencia estaba de otra manera, en nuestra capacidad de espera, en la apuesta a que allí podía surgir lo nuevo. Algo se había cuajado en aquellas horas de trabajo en las que él, hablándonos de forma sencilla y coloquial, casi nos aseguraba que lo importante era estar, sostener la escucha y confiar en la potencialidad de la grupalidad. Marcelo transmitía pasión por el psicoanálisis y la decisión de seguir pese a los obstáculos. El obstáculo nunca era un freno para él, sino motivo de exploración. Y lo hacía de un modo singular. Se zambullía intensamente en la experiencia y tras mucho intercambio aparecía un concepto breve, preciso, iluminador. Decía, lo que los psicoanalistas tenemos que hacer en la clínica es meternos con lo que no se entiende. A la vez, y recuperando el motivo de esta escritura y eje de la presentación, nos planteamos como pregunta, ¿de qué materia prima estaba hecha su transmisión? De una voz singular, intercalada con silencios en los que escudriñaba cada detalle, de una postura teórica clara, pero no dogmática, de un respeto por la diferencia y el pluralismo, y sobre todo de una invitación a no creernos que la escucha psicoanalítica es autosuficiente o todoterreno, sino a reconocer la necesidad de lo interdisciplinario y de la inscripción institucional. Y aquí se abre un punto central, la diferencia entre lo que él nos proponía y el asistencialismo. Una diferencia clave radica en el posicionamiento analítico, sostener la ética del psicoanálisis aún en encuadres fuera del consultorio. Eso implica no partir de la idea de llevar
lo que falta, sino reconocer y poner en movimiento los recursos ya existentes en el grupo o la institución. Algunas propuestas de psicoanálisis en la comunidad tienden a quedar en el registro de dar algo, contención, orientación, sentido, y a menudo su valor parece medirse por la distancia entre quien asiste y quien es asistido. El psicoanalista que abandona su recinto habitual para ir al encuentro de los pobres y necesitados. Quizá por eso nos alentaba a sostener lo que Fernando Ulloa llamó la estructura de demora, una ética de la abstinencia que no es pasividad, sino el arte de esperar, de no responder de inmediato, para que aparezca otro nivel de verdad. Aplicada a los contextos institucionales, esta estructura de demora permite trascender la lógica asistencialista y abrir un espacio a la creación compartida. No se trataba de llevar el psicoanálisis hacia afuera como si fuera un objeto transportable. Eso sería desconocer el determinismo del contexto y la primacía del otro en la constitución del sujeto. Como él decía, hoy sabemos que el recién nacido está precedido por una lengua, una cultura y una leyenda familiar que lo condiciona y lo formatea. En nuestra práctica grupal, algo de lo recibido de Marcelo se transforma y se recrea. El producto es otro, pero anclado en esa transmisión. Además, retomando a Freud, nos solía decir, en psicoanálisis, investigación clínica y terapéutica son coextensivas y concomitantes. Tal vez también su enseñanza era así, simultáneamente clínica, teórica y política. Se podría decir que en los ámbitos de trabajo, Marcelo nos transmitía una postura que aludía a la potencialidad de la grupalidad, potencialidad en el sentido spinoziano, tanto en relación con la población con la que trabajábamos, como entre nosotros mismos, los psicoanalistas, que también en grupo pensamos y conceptualizamos. Considerando que trabajamos en contextos socioeconómicos en los que la vida se juega en los límites de lo posible, podríamos afirmar que instauraba experiencias micropolíticas. Sus hipótesis tenían la dosis justa de psicoanálisis sumada a una actitud de apertura hacia los mundos sensibles, lo que otorgaba al grupo una fuerza creadora compartida. La teorización de Marcelo se anclaba en los antecedentes, de un número importante de autores desde sus múltiples intereses, aunque nunca de cualquiera, y daba como resultado un pensamiento propio y original. Su modo de elegir líneas de pensamiento trazaba un hilo implícito, siempre en coherencia con su práctica. Decía, el legado freudiano es una plataforma de lanzamiento, no un punto de llegada. Pensamos que algo de esa modalidad de producción que lo caracterizaba nos habilitó a esbozar nuestras propias teorizaciones sobre la ida y vuelta a la comunidad, en especial lo que llamábamos con él la vuelta. El analista que toma el desafío de experiencias psicoanalíticas en comunidad integra una enseñanza nueva que no se puede aprender en el consultorio y es objeto de una particular transformación. Esta afirmación, que con Silvana hemos teorizado en otro trabajo, y que necesita seguir trabajándose, es parte de lo que Marcelo nos ha contagiado, o mejor dicho, que hemos tenido el privilegio de ser contagiados por él, de esa conjunción de búsqueda incansable y vocación. Siempre ávido por conocer lo que íbamos elaborando, participaba de manera lúdica en nuestras ideas. Era generoso con sus aportes y resultaba estimulante. Y también sabía crear espacios para que nuestra voz tomara protagonismo. Nos invitaba a acompañarlo en presentaciones y se preocupaba por encontrar lugares donde pudiéramos mostrar lo producido. Aquí un pequeño corte.
muchas veces yo sentí que Marcelo me empujaba ahí al escenario y me obligaba a presentar cosas y tener que empezar a elaborar y a escribir en situaciones que él buscaba. La última, que fue además su última presentación en un congreso, fue, fíjense la fecha, el 9 de noviembre del 24. Marcelo estaba invitado a dar una conferencia de cierre en el Congreso de la Asociación Psicoanalítica de Paraguay, con quien él y Maren tenían mucha historia transcurrida, y ellos querían especialmente tener a Marcelo en el cierre. Y Marcelo le dijo a los organizadores que íbamos a estar dos y que yo iba a hacer otra ponencia, y me obligó a escribir algo. Él tenía un texto ya elaborado, brillante, que leyó con dificultad a esa altura, pero el texto era brillante, y bueno, y me lanzó a mí también, y a partir de ahí mis amigos de la gente de Paraguay con quien yo no tenía vínculo. Pero era así, ese tipo de cosas tenía Marcelo. Bueno, a modo de cierre, con este escueto relato de una experiencia propia, hemos querido rendir homenaje a Marcelo, no tanto enumerando lo que fue para nosotros, sino mostrando cómo en nuestra praxis su transmisión sigue abriéndose camino, y dejar abierta la pregunta: ¿cómo continuar creando, desde lo recibido, nuevas formas de sostener la ética psicoanalítica en lo colectivo e institucional? Gracias. Bueno, muchas gracias Luis y Silvana. Qué hilaciones estas, ¿no? Bueno, abrimos a los comentarios. Ah, Canadá, sí. Bueno, gracias, los compañeros de organización. Tenemos una cosa prevista, que es que la primera intervención por Zoom sea de las amigas de Canadá y Estados Unidos. Gabriela Legorreta, ¿estás por allí? Te escuchamos, Gabriela, bienvenidas. Hola Gabriela, desmuteate por favor, bienvenidas. No te escuchamos aún, a ver, micrófono. Mexicana. No, pero está desmuteada. Revisamos el volumen. A ver, no se escucha todavía. Te vemos, pero no te escuchamos, Gabriel. A ver. A ver, ahora, ¿podés hablar? ¿Podés salir de la sesión y volver a entrar en el Zoom? Podemos seguir con los comentarios y te esperamos a que pruebes salir y volver a entrar. ¿Así se escucha? Ahora sí, bien, bien. Gracias. Bienvenidas. Gracias. Empiezo por decir que Mina, Mariana, Orly y yo, que constituimos el grupo de puentes psicoanalíticos con América Latina, estamos profundamente agradecidas de poder participar en este evento tan importante y tan conmovedor. La lectura de los textos de Marcelo nos impactó tanto que nos llevó a un deseo de conocerlo mejor. Y lo que empezó con el interés de acercarse a él para ahondar en su pensamiento y sus contribuciones, se transformó en una serie de encuentros que se prolongaron durante 2 años, del 2022 al 2024. La temática de esta mesa redonda nos remitió de inmediato a nuestros intercambios, ya que el interés de Marcelo en trabajar con nosotras fue testimonio de su deseo constante de salir de lo conocido, de extender su alcance en la comunidad, de abrir espacios de diálogo que atraviesen fronteras, manteniendo siempre viva la apertura de su pensamiento, poniéndolo a conversar con sensibilidades distintas a la suya.
Marcelo nos invitó a pensar en aquello que transcurre entre el lenguaje, la cultura, los lugares geográficos y los lugares del alma. Para nosotras, que también vivimos entre lenguas y países, esto resonó con mucha fuerza. Las palabras de Marcelo tienen la fuerza de un poema. Sorprenden, destabilizan nuestras certezas, inyectan vitalidad y pasión a quien lo escucha. Es difícil en apenas unos minutos transmitir cuánto nos ha marcado Marcelo, pero a partir de algunos temas que resaltaron en nuestros intercambios, quisiéramos compartir algunos aspectos que nos dejaron huella a través de citas y de esa manera darle la palabra a él. Nos marcó su manera de describir la regla de oro como violenta. Olvidar el saber y escuchar la ocurrencia implica bordear el abismo de la locura y acceder al caos salvaje de lo íntimo. Nos dijo que engañamos a los pacientes, en el sentido que ellos vienen a pedir un apoyo, vienen porque están en una situación de necesidad, en búsqueda de un camino hacia la salud mental. Y nosotros sabemos, porque leímos a Freud o porque lo experimentamos en nuestro diván, que el proceso incluye un viaje hacia la locura. El alivio del síntoma viene por añadidura. Nos habló de la intimidad del espacio analítico, construido ladrillo por ladrillo entre analista y paciente, en un tiempo prolongado en el que las palabras pueden golpear o acariciar la memoria. Nos habló del lado lúdico y valiente del proceso analítico, comparándolo al juego de la gallina ciega. Avanzar sin certidumbre, acercarse poco a poco, tanteando, intentando percibir con cuidado la realidad psíquica del otro. A través de nuestros intercambios clínicos, nos enseñó a contornar los procesos secundarios y hablar de lo innombrable con los pacientes. Por ejemplo, le podrías decir al paciente que cuando le cancelaste la sesión es como si lo hubieras matado. En otra situación, al paciente habla de sentirse muy tieso y Marcelo le dice, ¿le podrías decir que por estar tan tieso se privó de un abrazo? Y una paciente habla de lugares geográficos, Marcelo dice, además de los lugares geográficos hay que hablar de los lugares del alma. Nos advirtió contra la ilusión de familiaridad que trae a muchos de nuestros pacientes a consultarnos porque hablamos su lengua materna, ya que nunca hablamos el mismo idioma que el otro. La lengua, nos dijo, como todo instrumento, puede ser un arma en contra o una herramienta a favor. La relación a la lengua propia tiene un lado de familiaridad y de contacto con lo íntimo, pero también es una intimidad que da espacio para algo enigmático. Para concluir, queremos subrayar que los puentes que construimos con Marcelo adoptaron una forma de transmisión y transformación fluida, viva y por ello mismo profundamente enriquecedora. Estamos profundamente agradecidos por su generosidad. Cuando le dijimos que queríamos escribir sobre su pensamiento, Marcelo evocó el peligro que este proyecto derivara en una especie de viñarismo. Nos previno del riesgo de quedar atrapados en cualquier forma de pensamiento arrogante, dogmático o cerrado, incluyendo el suyo. Nos legó así lo esencial, la necesidad de mantener abiertos los puentes del pensamiento psicoanalítico en constante movimiento, sin consignas fijas. Haberlo conocido y trabajado con él en estos últimos años fue un enorme privilegio para nosotros. Lo vamos a extrañar mucho. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, y las compañeras de Puentes. Qué nombre, ¿no? Para un seminario abierto. Y los integramos al grupo de estudio. Quedan integradas al grupo de estudio. Bueno, ahora sí, muchas gracias y abrimos los comentarios. ¿Se van presentando cuando hablan? Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Mi nombre es Leonardo Francischelli, soy brasileño, vivo en Porto Alegre, pero tengo una larga historia con el Río de la Plata y quiero contar una anécdota como analizante de Moisés.
de Moisés. Y ahora, ¿cómo salgo de esto? Estamos en casa, estamos en casa. Estamos en casa. No, pero debo contarle de una vuelta que vengo a Montevideo, no me siento muy bien. Y las farmacias en el entorno de la casa de Marcelo voy midiendo mi presión. Y estaba alta. Y voy a otra farmacia y estaba alta. Voy a la sesión. Dentro de la sesión le hablo a Marcelo y digo, mira, parece que no estoy muy bien, no estoy me sintiendo y además estoy inquieto porque anduve midiendo mi presión en 2 farmacias y me dio alta la presión. Él me escucha, no me dice nada. Terminamos la sesión. Dice, venga, me pone en su coche, me lleva a una atención, ingresa conmigo a la consulta. Ahí me mide la presión la médica que me atiende. Por suerte estaba bien, las mediciones de las farmacias estaban equivocadas. Entonces salimos de allí, me dio, no me acuerdo, una pequeña receta y me dejó en el hotel que yo habitualmente estaba. Creo que era muy importante estar acá y contar esta pequeña historia y este gesto de Marcelo, de haberme así, se quedó callado durante la sesión. Un término, digo, venga, vamos en el coche. Digo, ¿dónde vamos? Vamos. Vamos. Bueno, eso quería contar como un homenaje a Marcelo y creo que habla de este estilo, de esta, como dijo alguien, no tenía neutralidad, tenía abstinencia. Era un testigo de un gesto humano. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. A ver, ¿quién toma el micrófono ahora? A ver. Laura. ¿Ahora? No, me encantó escucharte, Leonardo, porque se dijo tantas veces y todos teníamos esa impresión de Marcelo, de un disfrutador de la vida, del amor a la vida, ¿no? Y como la vida primero, ¿no? Y la abstinencia y el cuidado con que desconfió de los aparatitos de las farmacias y te llevó a una muy buena atención. Pensaban lo que compartió Álvaro, ¿no? La medicina. No, a ver una cosa, Álvaro, muchísimas gracias porque ese es un capítulo, bueno, mucho es lo que dijeron aquí, ¿no? También María del Carmen. Carmen, pero el de medicina sobre todo es un capítulo que nos faltaba, ¿no? No habíamos escuchado nada al respecto, así que muchísimas gracias. En los 60. Tenemos a Ana por allí. Vieron que nos estamos tomando esa licencia académica que me preguntaba alguien, vamos a empezar, Mary Claire ayer, vamos a empezar con la licencia académica de los 15 minutos, bueno, nos la estamos tomando ahora para poder descansar para el último panel de despedida, así que bueno, se anotan y con brevedad seguimos, ¿sí? Ana, ¿tenés el micrófono? Sí. Bueno, primero el compañero de Puerto Alegre, que me encantó su lapsus, es que Marcelo tenía algo de profeta, Moisés. Ese profeta que abre las aguas y le pide al mar rojo que se divida en 2 para dar paso a la libertad. Y quiero destacar esto porque lo han destacado varios de los oradores, incluido Luis. Previo a ese trabajo, Luis, habíamos trabajado con Marcelo en un congreso acá en APU, y francamente él me había dicho, seguí tú, yo hace rato que él quería que yo siguiera sola, o sea, hace rato que...
Pero ¿sabes qué, Marcelo? Tú venís conmigo, entonces, bajo la promesa de que lo llevábamos, lo traíamos y que nada de homenajes, que ahí un poco se dio un malentendido. Pero, a ver, esto de esa capacidad de lo que Fanny Skolden, una íntima amiga de él, que también quiero recordar, aunque esté viva, pero también ausente a su manera, a ver, hablaban de la neutralidad benevolente, no confundirla con esa asepsia médica, que no es la que habla el colega médico, que no me acuerdo tu nombre, perdóname. Sé que eso es importante, pero en este momento se me hace una laguna ahí. Disculpa. Pero me parece importante porque la neutralidad benevolente es algo importante a tener en cuenta como concepto a transmitir a las nuevas generaciones. No confundirla con esa asepsia, con ese quedar callado, que a veces es estar como muerto. Y esa capacidad que tuvo Marcelo de mantener su narcisismo bien puesto y analizado. Él quería ser mimado, él quería este homenaje, él quería ser aplaudido, él estará feliz frotándose las manos, tomándose su yerba, dejando su riego, en fin. Pero también esa capacidad de habilitarnos a todos nos habilitaba Marcelo, la compañera canadiense, a Luis, a los compañeros del grupo que ahora se llama Efectos, con quien fuimos con Luis y con otra gente, fundadores, tuvimos el privilegio de trabajar con Barram, y con Persecanqui, como antropóloga, en fin, todo un largo recorrido que Marcelo propició en esta institución y por fuera. Entonces me parece que recordar la historia, fíjense en todos los eslabones. El compañero nos trae el trabajo de Marcelo previo a la dictadura con la Facultad de Medicina, que fue vital, porque el antes y el después de la formación clínica y humanista la ves, lamentablemente y con dolor, que no se volvió a reparar, y también en lo que hace la formación analítica. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, tiene algo de Moisés, digo, o sea, no hay otra cosa, esa capacidad de escucha de la realidad, eso mismo que le dijo a otro, creo que no me acuerdo si fue a José Gallego, cuando le dijo, bueno, viste cómo la realidad social entra por la ventana, y entra al consultorio, pero hizo su sesión, llamó para darle el pan al niño que pedía, y pudo seguir. Y después al final decir, bueno, la realidad social también está presente. Creo que eso nos habla mucho de una capacidad analítica y de una integración, interfase entre lo social, lo cultural, lo político, lo antropológico, lo ontológico, lo filosófico, lo médico, porque ahí tuvo un acto médico también con el compañero. Y bueno, realmente gracias, Marcelo, y a todos por transmitirnos. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más quiere compartir? Marta, por aquí. A ver el micrófono. Ahí viene. Marta. Solo agradecerles esta presentación a todos. Álvaro, te saludo. Mecha, Alejandra y Luis, Silvina. Pero porque Moti subrayan el afuera, que sabemos que nunca es afuera, pero pusieron en contacto con nosotros una vez más, porque los hemos escuchado, pero nunca alcanza, nunca alcanza escucharlos, nunca basta. Me encanta que la gestualidad, la yerba tirada en ese escritorio, la gestualidad del que hablamos y la creación de mundos en ese supuesto afuera quedó muy planteado por ustedes, y donde los hacía hablar en cuerpo, ¿no, Luis? Hablar afuera también. Gracias. Muy bien. Laura, a tu lado. No.
Sí, no, omití algunos agradecimientos y, por ejemplo, escuchar a Mecha y a Moti con aquel famoso grupo de palabra que tanto oíamos hablar, pero que transmitieron con tanta viveza, Moti, y este final tuyo, el nacimiento de un grupo, me pareció muy conmovedor. Pero quería, en contraste con Marta, saludar a las colegas canadienses. Yo conocí... De Estados Unidos. Y de Estados Unidos, conocí a Gabriela hace muchos años, cómo transmitió lo que trabajaron con Marcelo, que sobre todo la profundización de su práctica como analista, ¿no? Entonces, como que las palabras de Marcelo se fueron dispersando, no sabemos a dónde fueron, y cada uno muestra el modo particular, personal, como fue marcado y continúa trabajando con ellas. Y bueno, eso me hace sentir muy contenta de este encuentro que hemos organizado. Gracias, Digo algo, Laura. Amparo, digo algo yo acá. Ay, Silvana. Sí, ¿De dónde venía Silvana. la voz? Silvana. Yo me había quedado pensando en lo que trajeron, lo que leyeron Mercedes y Moti, y esto de lo fundacional en sí mismo, ¿no? De Marcelo, la fundación de un grupo y lo fundacional de él con nosotros. Y hay una historia importante, y es una historia que está viva, porque nosotros, gracias a eso, en el presente, a todo esto, estamos trabajando y esperamos poder seguir trabajando en esta... Bueno, esta viñeta, digamos, que relató Luis es de hace 2 o 3 meses. Bueno, estamos en un momento que volvemos a reunirnos los analistas, muchos de los que estamos acá y otros que no están en este momento. Y bueno, también está este espíritu que alguien lo dijo hoy, me parece que Betiana, bueno, alguien más, Adriana también ayer, de cómo poder seguir transmitiendo intergeneracionalmente esto que hemos tenido el privilegio de recibir. Gracias, Silvana. Álvaro. Y volvemos, si quieren, luego a la mesa, lo que quieran compartir. Muy cortito. Cuando estuve en Brasil, una de las cosas que me llamó la atención era que era una persona reconocida en el ámbito universitario de Campinas. Voy a hacer una referencia de nombre parecido, pero la pediatra que lo convoca se llama María Aparecida Moisés. Y esta pediatra es divina y se dedica a despatologización de la infancia. Y para ella Marcelo era un dios. Yo eso lo viví, digo, está más allá de las fronteras que nosotros creemos, en principio, salió más allá. Es así. ¿Alguien? ¿Mecha? ¿Querés, Luis? ¿No? Bueno, me van a permitir decir algo a mí cortito, muy cortito. Me conmueve especialmente estar coordinando esta mesa. Es como conocí a Marcelo y hace un ratito llegó Damián por allí, que me encanta verlo, porque trabajando yo en una ONG muchos años, Damián nos acompañaba al equipo que llevábamos adelante ese proyecto, estuvimos muchos años trabajando, y un día Damián me dice, en el Pereira hay un grupo que me parece que estaría bueno que visitaras, así que yo conocía leyendo a Marcelo, pero no lo conocía solo de foto, como y bueno, ahí me encontré, así que yo agradezco a quienes en transferencia han transmitido y siguen transmitiendo incansablemente, y esto que siento que de alguna manera es fundacional, con tanta invitación a formar grupo de estudio, a estudiar, a leer, ¿no? Por el mundo, más allá de fronteras. Así que bueno, gracias por compartir. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo o descansamos un rato. Y nos agradecemos ahora estos compartires entonces. Gracias a todos.